Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde exploramos el impacto de la era digital en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha controversia, la reciente polémica de Nickelodeon tras el lanzamiento del documental Quiet on Set. Este documental no solo revela aspectos turbios de la industria del entretenimiento infantil, sino que también nos invita a reflexionar sobre la condición humana en el mundo digital. ¿Cómo absorbemos y reaccionamos ante este tipo de noticias? ¿Qué impacto tienen en nuestra cultura mediática y qué nos dicen sobre las dinámicas del poder y el consumo de contenido en línea? Acompáñenme mientras analizamos el fenómeno desde una perspectiva digital, para entender cómo estas revelaciones no solo afectan a la industria, sino también a nuestra percepción como audiencia en un mundo cada vez más conectado. Empecemos. Quiet on Set, el lado oscuro de la fama infantil, es un documental lanzado este año a través de la plataforma de streaming Max. Esta serie de 5 episodios ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento infantil al destapar una serie de acusaciones de abuso, acoso y comportamiento inapropiado en los sets de grabación de populares programas infantiles de Nickelodeon, como El Show de Amanda, Drake y Josh y iCarly. ¿Pero por qué resultó tan polémico? En primer lugar, el documental incluye testimonios de exactores y trabajadores que detallan experiencias traumáticas, incluyendo abuso sexual, racismo, violencia psicológica y un ambiente laboral tóxico presentados en Nickelodeon durante los 90s y los 2000. Las acusaciones se dirigen directamente hacia Nickelodeon y su productor ejecutivo, Dan Schneider, a quien se acusa de haber creado un entorno propicio para estos abusos y de haber encubierto los malos tratos. Precisamente, fue en estas series de Nickelodeon donde se dieron a conocer celebridades como Amanda Bynes, Jamie Lynn Spears, Drake Bell, Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y Ariana Grande, quienes sufrieron abusos que van desde trabajar más horas de las permitidas por la ley hasta casos de abuso sexual. Uno de los casos más conmocionantes es el de Drake Bell, quien denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de un entrenador de lenguaje llamado Ryan Peck durante su participación en El Show de Amanda. Otra revelación del documental viral denuncia que un asistente de producción del Show de Amanda, llamado John Handy, enviaba fotos pornográficas a una niña que hacía parte del elenco. Asimismo, en 2003 encontraron más de 10.000 imágenes de niños y niñas en poses eróticas, sometidas a bondage y un disco con videos de niñas participando en actividades sexuales explícitas. Además de las acusaciones de abuso sexual, varias personas involucradas en las series de Nickelodeon que participan en el documental relatan que vivieron racismo y sexismo en las producciones creadas por Dan Schneider, el responsable de la época de oro de Nickelodeon. Finalmente, el documental muestra cómo el canal, aparentemente para público infantil y adolescente, parecía estar construido sobre fantasías sexuales y comportamientos inadecuados de adultos y para adultos. A través del humor y la intención de ser el canal más divertido y cool de la época, se valieron de referencias explícitas y extremadamente sexualizadas que generaron reacciones muy adversas dentro de los elencos y sus trabajadores. La respuesta que dio Dan Schneider frente a estas acusaciones es que, abro comillas, todo lo que ocurría en los programas era cuidadosamente examinado por docenas de adultos implicados, cierro comillas. Aún así, sus historias eran turbias y denigrantes. Ahora, ¿cómo reaccionaron las personas en las redes sociales? El documental quebró a muchos. ¿Cómo era posible que sus héroes de infancia y sus modelos a seguir hayan sufrido de experiencias tan traumáticas? Fue así como se implantó un discurso que desafió la imagen idealizada que muchos tienen de los programas infantiles de Nickelodeon, mostrando un lado oscuro que contrasta con la alegría y diversión que proyectaban en pantalla. Algunos empezaron a ver nuevamente los episodios y a encontrar las referencias que antes no habían entendido. Se cuestionó a la industria del entretenimiento y se puso en el debate de la opinión pública la necesidad de que estos canales enfrentaran sus sombras y tomaran medidas para proteger a los niños actores. En términos generales, los internautas creyeron haberse quitado la venda, exponiéndose a la verdad, ya que se logró visibilizar un problema que durante mucho tiempo había permanecido oculto, dando voz a aquellos que sufrieron en silencio. Por supuesto, los medios reaccionaron a la polémica con inmediatez y en la mayoría de los casos se conformaron con replicar los discursos incluidos en el documental. Con títulos amarillistas y fuentes limitadas, apelaron a la emocionalidad de toda una generación abrumada y dispuesta a consumir el documental como todo fenómeno mediático. Pasaron los días,
Las personas se apoderaron del discurso y empezaron a difundirse múltiples videos explicativos que abrieron el debate y pusieron a las personas del común como los principales actores. Una vez más, se tomaron las redes sociales como la herramienta de denuncia y en términos generales se canceló a Dani Schneider. Los contenidos de los 90s y los 2000 de Nickelodeon fueron consumidos, otra vez, pero en esta oportunidad con la idea de ver lo que antes era imperceptible para una generación de niños y adolescentes inocentes. Y como toda polémica, se desvaneció y fue reemplazada por otras. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo se explica este fenómeno digital y nuestras formas de consumo? En primer lugar, podemos hablar de nuestra tendencia a la cultura de la inmediatez. Según Zygmunt Bauman, 2015, está profundamente relacionada con su concepto de modernidad líquida, en la que presentamos constantes cambios, falta de estructuras sólidas y duraderas, y el predominio de la flexibilidad y lo efímero. Así se rige nuestra experiencia en lo digital, pues se refiere a una tendencia cada vez mayor a la búsqueda de gratificación instantánea. Esta nueva dinámica nos permite obtener información, entretenimiento y comunicación de manera inmediata, en la que nuestras interacciones son rápidas, breves y muchas veces superficiales. En nuestro caso de estudio, lo podemos ver en la rápida difusión de la polémica y en la facilidad de las personas para hablar con propiedad sobre temas reproducidos y altamente virales. También aquí entra la preferencia de las personas por los medios digitales para denunciar y que se genere una mayor desconfianza por las instituciones legales que tratan temas de abuso y explotación como los que aquí exponemos. Así se evidencia nuestra tendencia a que las polémicas pasen y no trasciendan en el tiempo. Visto desde otra perspectiva, podemos relacionar ello con la crisis de la narración planteada por Byung-Chul Han 2023, puesto que las plataformas digitales no nos permiten elaborar o sintetizar reflexiva y narrativamente lo vivido. Solemos quedarnos con lo superficial de las informaciones presentadas. En otros términos, somos una sociedad pornográfica, seducida por el morbo y lo privado que trasciende fronteras entre lo público y lo privado. Tendemos a revictimizar, ya que la polémica y lo prohibido nos genera curiosidad. En este caso, Han afirma, abro comillas, la pornografía no narra nada, va derecho al asunto, mientras que el erotismo como narración se explaya en menudencias, cierro comillas. Con esto nos invita a pensar en nuestra dinámica de consumo mediático, en la que cada vez exigimos menos y creemos con mayor facilidad. Ya no necesitamos que nos seduzcan con los discursos para convencernos. Solo basta con que llamen nuestra atención y atenten contra nuestro instinto más emotivo para que conectemos con las informaciones. Otro punto fundamental es la incidencia de las dinámicas digitales en nuestro sistema de creencias y por ende en la forma en la que percibimos el mundo. El caso de Dani Schneider y Nickelodeon es fácilmente repudiado por su discurso de victimización infantil y sexualización. Sin embargo, las informaciones no tuvieron implicaciones mayores en la realidad. Así vemos los alcances de la posverdad. De acuerdo con Montoya, 2019, el término posverdad se analiza como un fenómeno en el que las emociones y creencias personales influyen más en la opinión pública que los hechos objetivos. Aunque se relaciona con la mentira, la posverdad se diferencia por su enfoque en la manipulación de la verdad, para satisfacer al público. Si lo relacionamos, podemos ver cómo los medios y el propio documental se valieron de este recurso para conectar con nuestra parte más nostálgica y que lográramos empatizar fácilmente con las acusaciones. La historia tenía todos los elementos, un villano, unas víctimas y una tendencia al consumo de contenidos que hicieron de esto una historia funcional para la dinámica digital. Pero después de toda esta cháchara, ¿dónde quedamos los comunicadores? ¿Cuáles son nuestros retos éticos? Hannah Arendt en su libro de la condición humana, 1958, afirmaba, abro comillas, no se fíe usted del narrador sino de la historia. No hay conocimiento histórico neutro, por la misma razón que no existe punto de vista privilegiado, cierro comillas. En un mundo en el que la objetividad no existe y hay más beneficios económicos que de reflexión pensada en los medios, creer no es una opción. Como consumidores lo podemos llegar a entender, pero seguiremos inmersos en estos mecanismos. Sin embargo, como comunicadores es crucial que hagamos algo. El primer paso es salirse del juego perverso e ir en contra de la corriente. No permitir que en nuestro ejercicio profesional el consumismo desplace la investigación, ni que la emotividad con fines de lucro reemplace la maravilla de narrar e intentar persuadir con argumentos y fascinación. Ya para despedirnos, me atrevo a decir que Qui-Gon Jinn
es mucho más que un simple documental. Es un llamado de atención sobre la importancia de proteger a los niños y de crear un entorno laboral seguro y respetuoso en la industria del entretenimiento, pero que no puede llegar a trascender si no repensamos el uso que hacemos de las informaciones en las redes sociales. Este documental ha puesto al descubierto una realidad oscura y ha generado un cambio de paradigma en la forma en que vemos la televisión infantil, sin olvidar que este mismo hace parte del storytelling actual y es responsabilidad de nosotros como audiencia y comunicadores validar lo que vemos y ponerlo en el marco de opinión pública para hacer algo con ello y cambiar nuestra realidad.